Primero hablaremos de qué es una elipse. Se define como un lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, llamados focos en constante. Ahora pasaremos a hablar de los elementos de la elipse. Además de los focos, en la elipse se distinguen los siguientes elementos: eje principal o eje focal, vértices, eje mayor, centro, eje normal o eje secundario, eje menor y lado recto. Para entender mejor los elementos de la elipse es necesario saber que el eje principal o eje focal es la recta que contiene los dos focos. Los vértices B1 y B2 son los puntos de intersección de la elipse con el eje focal. El eje mayor B1, B2 es el segmento que une dos vértices. El centro C es el punto medio del eje mayor. El eje normal o secundario es la recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la elipse. El eje menor B1, B2 es el segmento que une los puntos de intersección de la elipse con mejor eje normal. Vamos a hablar de la ecuación canónica de la elipse con centro en H y K. ¿Qué tiene centro H y K? ¿Qué quiere decir HK? Que no es el centro en 0, 0. Entonces, ¿por qué se reconoce que esta es una ecuación canónica de la elipse? Porque todas las ecuaciones que estén escritas de esta manera es porque son elipses y con centro en HK. Primero que todo, acá hay varias letras, pero la letra A, B, H y la letra K nunca las vamos a encontrar como A, B, H y K. Miren entonces que aquí en esta ecuación nunca las vamos a encontrar porque estos son números. ¿Qué significan HK? Significan el centro. Acordémonos que si tenemos una elipse, esa elipse va a tener un centro y obviamente para acomodarlo en el plano cartesiano debemos tener dos coordenadas. Ejemplo, el punto 3,5, este es un punto y tiene dos coordenadas, la coordenada X y Y. En este caso se llamarán H y K. La H es la primera coordenada del centro y la K es la segunda coordenada. ¿Y qué son la A y la B? Acordémonos que siempre hay cuatro vértices. Acordémonos que esta línea se llama eje mayor y esta otra línea se llama eje menor. La A entonces es la distancia del centro hasta el vértice del eje mayor y la B es la distancia del centro a los vértices de eje menor. Entonces vamos a aprender cómo al ver una ecuación canónica, cómo encontrar el valor de la A, de la B, H y K. Primero vamos a hablar del centro, que generalmente es lo primero que se ubica. El centro se escribe como C, es H y K. Acá mostramos dos ecuaciones, que si ustedes las observan detenidamente son muy parecidas. La diferencia es que la primera está A al cuadrado más B al cuadrado y la segunda ecuación al contrario. Acordémonos que la A siempre va a ser mayor que la B. Entonces observamos la ecuación del ejercicio que nos presentan y miramos a cuál se parece más, si a la ecuación 1 o a la ecuación 2. En este caso tomaríamos la primera. La H en mi ecuación sería el número 5, ya que es la que acompaña a la X. La K en mi ecuación sería el número 4, ya que es la que acompaña a la Y. Tengamos presente que siempre se pasan los números con el signo contrario a la ecuación. Acá el 5 está negativo, entonces pasa a positivo, y el 4 está en positivo, así que pasa a negativo. Entonces ya podríamos empezar a graficarla. C, 5, menos 4. Como la A al cuadrado es 25, pero no queremos saber cuánto vale la A al cuadrado, sino cuánto vale A, ponemos la raíz de A al cuadrado igual a raíz de 25 y eso nos da igual a 5. Y hacemos lo mismo con B al cuadrado. Raíz cuadrada de 4 es 2, entonces la B es igual a 2. Recordemos entonces por último que el número mayor de la ecuación es la elipse. La elipse tiene su eje mayor y ese eje es paralelo a la eje X, lo cual quiere decir que el eje mayor tiene que ser como el eje X. Aquí presentamos una gráfica donde muestra cuál es el eje mayor y cuál es el eje X. Ahora veremos el eje focal paralelo al eje X. De acuerdo a la posición del eje focal de la elipse, veremos los siguientes casos. Observamos que de acuerdo a la posición del eje focal de la elipse, se presentan estos dos casos
Uno cuando el eje focal es paralelo al eje X y el otro cuando el paralelo al eje Y. Primer caso, ecuación que se describe a la elipse y sus elementos más notables al eje focal de la elipse paralelo al eje X. El eje focal es la recta que pasa por los focos, en este caso es la paralela al eje X. A la otra recta, que es la mediatriz del segmento definido por los focos, le llama eje menor o eje secundario de la elipse. Y el punto de intersección del eje focal y de ese eje menor es si el centro, el igual, tiene coordenadas HK. Lo primero que observamos en los datos de este ejercicio es que en el centro, el foco y el vértice de la elipse están sobre la recta y igual menos 2, la cual es una recta paralela al eje X. Entonces la ecuación que buscamos tiene esta forma. Vamos a hallar los valores de A y B para sustituirlos. Vamos a hallar el valor de A, el cual es igual a la distancia a cualquiera de los vértices de la elipse. Aquí recordamos cómo se calcula la distancia entre estos dos puntos que tienen estas coordenadas. Esta distancia viene dada por la expresión. Calculamos la distancia entre C y B. Contamos con el centro C y uno de los vértices B de la elipse, los cuales tienen estas coordenadas. Las sustituimos en la raíz cuadrada así. Entonces A es igual a 5. Ahora vamos a calcular B. Para hallar el valor de B, debemos hallar C. Entonces, con este valor de C ya podemos calcular el valor de B, el cual viene dado por esta expresión. Y finalmente, con las coordenadas HK, que es centro, y los valores de A, que es igual a 5, y de B, que es igual a 4, podemos escribir la ecuación de la elipse. Por último, tenemos al eje focal paralelo al eje Y. Primer caso, ecuación que describe a la elipse y sus elementos más notables al eje focal de la elipse paralelo al eje Y. Estos dos puntos F1 y F2 son llamados focos de la elipse. El eje focal P, eje mayor, contiene los dos focos y el paralelo al eje Y. A esta otra recta, que es la mediatriz del segmento definido por los dos focos, se le llama eje menor de la elipse. Y el punto de intersección del eje mayor y el menor en su centro, el cual tiene coordenadas HK. Lo primero que observamos en los datos del ejercicio es que los tres puntos tienen su primera coordenada igual a 3. Eso significa que el centro, un vértice y un foco están sobre la recta X igual 3, la cual es una recta paralela al eje Y. Y en su consecuencia, la ecuación que buscamos tiene esta forma. Primero vamos a hallar el valor de A. Acá recordamos cómo se calcula la distancia entre dos puntos que tienen estas coordenadas. Calculamos la distancia entre C y B. Contamos con el centro C y uno de los vértices B de la elipse, los cuales tienen estas coordenadas. Las sustituimos en la raíz cuadrada así. Entonces A es igual a 3. Ahora vamos a calcular B. Para hallar el valor de B, debemos hallar C para sustituirlo aquí. Con este valor de C ya podemos calcular el valor de B, el cual viene dado por esta expresión. Y finalmente, con las coordenadas HK, que es centro, y los valores de A y de B, podemos escribir la ecuación de la elipse.